presencia del doctor Luis Pareja. Él es especialista de diabetes y es el que nos va a dar la práctica el día de hoy. Y nos acompañan compañeros del equipo, que es Gaby Calisto y Yola. Y también compañeros del equipo, también, pero no sé sus nombres, ¿verdad? Héctor y Héctor. Muy bien, bienvenidos. Entonces, pues los dejo con el doctor. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues, buenas tardes nuevamente. Ya me presentaron, no saben mi nombre, pero lo vuelvo a hacer. Soy el doctor Luis Padilla, cirujano original de aquí de Noventana, Michoacán, que viene a compartir con ustedes y con el equipo. Yo pertenezco también a la empresa de Puebla Research. Y estoy compartiendo con ellos, pues, vamos a decir, momentos muy especiales. Yo les agradezco de antemano la gentileza de su atención para una plática. Y es para mí un honor y un privilegio estar frente a tan distinguidas personas que se han dado el tiempo de estar con nosotros escuchando una información que va a cambiar no solamente su vida, sino un concepto de salud bastante interesante, porque yo tengo 18 años de analista investigador de diabetes. En este negocio llevo 5 años, y 5 años de excelentes resultados, como lo vamos a probar. La plática del día de hoy se centra en lo que ustedes conocen como diabetes. De antemano quiero pedir mucho respeto porque va a haber definiciones que yo dé, pero ustedes están acostumbrados a saber qué es lo que es, pero lo que yo voy a explicar esta tarde no lo es. Es decir, lo que ustedes conocen por diabetes no es diabetes. Yo les voy a explicar que la diabetes, para que ustedes tengan una normatividad clínica de lo que realmente es diabetes. Desde hace mucho tiempo se ha sabido que la diabetes no es curable. Si yo les dijera levanten la mano los que crean que es curable, nadie lo levanta. Pero si les dijera que levanten la mano los que creen que no es curable, todo el mundo lo va a levantar, así que no hace falta que hagan eso. Porque yo sé que ustedes saben que no es curable. Y que durante el tiempo que ustedes conocen lo que saben de diabetes, es que si yo le dijera en este momento que la diabetes es curable, ustedes me van a decir, no es posible. Y tienen toda la razón del mundo a decir que no es posible porque no conocen un diabético curado. No lo conocen. Tampoco conocen medicinas que curen la diabetes. Por eso es que yo les concedo la razón de lo que ustedes saben de diabetes, que finalmente cuando salgan por ese pórtico van a llevar otro concepto distinto. Ya no es el que ustedes conocieron cuando entraron aquí. Resulta ser que el concepto que desde hace muchas décadas la medicina ha expresado a la comunidad diabética mundial, quiero que sepan que hay más de 400 millones de diabéticos en todo el mundo. En México hay 46 millones. Entonces, el concepto que tiene la gente de lo que es la diabetes, voy a tratar de hablar a su nivel de su conciencia ustedes para que me hagan entender y les pueda explicar mejor el tema. Resulta que las personas saben que la diabetes viene por un incremento de azúcar en la sangre. Yo debería decir glucosa, pero para que me asemeje al lenguaje, les voy a decir azúcar, que es lo mismo, glucosa con azúcar. Bien, la gente conoce que cuando se elevan los niveles de azúcar en la sangre, la persona se hace diabética. Y también algunos diabéticos conocen que ese incremento del azúcar se da porque la producción de insulina en su organismo disminuye y ya la cantidad de insulina que tiene ya no es capaz de metabolizar. Metabolizar quiere decir quemar. Pues ya la insulina que él produce no puede quemar la gran cantidad de azúcar que anda nadando en la sangre. Cuando el azúcar eleva la cantidad de más de 144 miligramos por decilitro de sangre, se dice que la persona es diabética. Y ese es el concepto general que tienen las personas de que cuando la insulina falla, la azúcar sube y el enfermo empieza a padecer su diabetes. Se identifican mucho con los signos secundarios, pero ahorita vamos a ver de los signos primarios, que la persona da mucha sed, que toma mucha agua, que viene muy frecuente, que se debilita y va perdiendo progresivamente la vista, que come a cada rato. Esos son los signos y síntomas que la gente conoce
que padecen diabetes. Pero lo que yo les quiero decir hoy en esta tarde es que yo los quiero llevar a un nivel científico más elevado de lo que es la diabetes. Porque lo que acabo de platicar no es diabetes, son síntomas complicatorios de la diabetes. Pero como van a ver, se me pasó decirles al principio, la diabetes es una enfermedad autoinmune. Y los médicos le agregan un poquito más crónica, degenerativa, metabólica y neurológica. Eso le agrega más al médico, pero en realidad no tiene tantas cosas la diabetes, como vamos a ver. Resulta ser que la diabetes es una enfermedad que se origina por el modo de vivir de la persona. Ustedes no van a conocer un diabético que esté muy feliz en la playa, sin quejarse, sino que lo van a ver deprimido, neurótico, con mala autoestima, estresado, obeso, sedentario, que no hace ejercicio. Así es como ustedes conocen a los diabéticos y así es como es la vida del diabético. Pero todo eso tiene un fondo y un origen de por qué la gente se hace deprimida, neurótica, estresada, melancólica, insegura de sí misma, melancólica, histérica. Tiene un principio de por qué llega ese concepto de conductas o de conflictos psicológicos que abren la puerta a la diabetes en la persona que sufre esos padecimientos. Yo creo que más de alguno de ustedes se ha dado cuenta que un diabético le empezó la diabetes cuando hizo un fuerte susto o se enojó muy fuertemente. Yo creo que algunos de ustedes saben que algún diabético así empezó. Bueno, ¿por qué empezó? Por un estímulo impactante, por un estímulo grave, de que pudo haber sido un coraje, de que se accidentó, de que vio morir a un familiar allí, que discutió muy acaloradamente, y empezó con la boca amarga, la lengua seca, un aislamiento y un acabamiento de debilidad de la boca y el estómago. ¿Por qué empezó así? Por un reflejo nervioso que tuvo una impresión previa a ese reflejo nervioso. De tal manera que si él no se hubiera asustado, si él no le hubiera muerto algún familiar, si él no hubiera tenido ninguna alteración emocional, no le hubiera dado diabetes. Pero hay personas muy susceptibles que al enojarse, que al asustarse, que al preocuparse, que al vivir una depresión intensa, un estado de estrés intensa, que al subir de peso se hacen diabéticos. Entonces quiere decir que hubo un principio antes de iniciar la diabetes que se originó, y piénsenlo bien en lo que voy a decir. Se originó esta enfermedad por la forma de pensar la persona. Si la persona es muy lábil a enojarse, a asustarse, y eso lo hace vivir continuamente volteando a ver el pasado, por lo general todas las personas cuando sufren de diabetes se levantan por las mañanas recordando todas las experiencias amargas que han vivido a través de su vida. No pueden servirse el café ni ir de compras porque siempre van pensando en lo mismo. Y esa misma forma de pensar siempre en lo mismo los hace que ellos vayan creando conflictos internos psicológicos, donde ellos ya no pueden vivir sin no estar pensando, analizando su vida, cómo va en la parte de atrás. De tal manera que no pueden vivir ya el presente, ya no pueden vivir el futuro, porque tanto el futuro como el presente lo tienen en el pasado y allá viven, o sea, no pueden estar en su presente ni pueden estar en el pasado, en el futuro. Lo cual les hace crear un conflicto interno que se llama pérdida del dominio propio. Cuando ya la persona está obsesionada en estar piensa y piensa en el sufrimiento, por lo general ya no piensa en la felicidad, ya no piensa en el éxito, ya no piensa en la prosperidad. De lo que yo voy a hablar hoy acerca de la diabetes es de un proyecto de vida basado en una medicina que enseguida van a hablar de eso. Yo voy a hablar de un proyecto de vida donde ustedes se van a poder dar cuenta cómo los efectos terapéuticos de estos son suplementos nutricionales. Estos productos suplen nutrición que nosotros perdemos cuando estamos viviendo un estado de inmunodeficiencia. Y la diabetes eso es lo que produce pérdida de la inmunidad. Por eso se dice que la enfermedad es autoinmune. ¿Y qué quiere decir autoinmune?
voy a bajarme otra vez a un nivel de su conciencia de ustedes. Nosotros por lo general en nuestra sangre tenemos unos organitos pequeños que son como un ejército, que nos defienden de toda enfermedad, toda lesión que viene a quitarnos la salud. Esos aparatitos chiquitos se llaman citoquinas, y esas citoquinas obedecen al sistema nervioso cuando hay una infección, cuando hay un cáncer, cuando hay una depresión, cuando hay una diabetes. Ellos van y atacan aquellos órganos que están siendo dañados por la diabetes. Ya vamos a hablar completamente de diabetes. Entonces, cuando nosotros vamos perdiendo esa capacidad de inmunidad, la enfermedad se va extendiendo, se va haciendo cada vez más grave, de tal manera que empiezan tomando mucha agua, hablando seguido, comiendo mucho, se les seca la boca, orina frecuentemente, y después de eso empiezan a correr otros síntomas que son ya mucho más graves. ¿Cómo qué? Cuando nosotros sufrimos diabetes y nuestra insulina no puede metabolizar el azúcar que comemos, entonces se va a producir un daño inmediato al empezar a beber, que se llama formación de poliolis. Ahora ustedes deben entender qué son poliolis. Cuando nosotros tenemos mucho azúcar y el organismo ya no haya dónde acomodarla en el músculo, en la piel, en el hueso, en los nervios, en las arterias, en las venas, cuando ya no haya dónde acomodarlas, ese azúcar se va pegando como esto aquí. Hagan cuenta que esto es nuestro organismo y todos los polioles empiezan a pegar donde pueden. Nervios, arterias, músculos, grasa. Entonces, esos polioles, al irse haciendo una grande cantidad de polioles en nuestro organismo, van a producir otra enfermedad que se llama resistencia a la insulina. Ya de tanta azúcar que no puede comer el cuerpo,